Buenas tardes, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, aquellos que están conectados para escuchar un mensaje de la palabra de Dios. Gracias por estar con nosotros, gracias por orar por nosotros y poder estar el día del Señor en las cosas del Señor. Qué bueno, ¿verdad? Bueno, y poder estar concentrado y pensando en la palabra de Dios. Y vamos a tener unas palabras de oración para que Dios dirija esta meditación, esta predicación, que sea para su gloria, ¿verdad? Vamos a orar. Padre Celestial que estás en los cielos, queremos adorarte, queremos bendecirte, decirte gracias, Señor Dios, por este privilegio. La verdad que es un orgullo, Padre, es un privilegio de servirte, Señor. Un pecador como yo, servirte trayendo un mensaje de tu palabra. Pero Padre, qué temor, Señor Dios, en mi corazón, Señor, sabiendo que no soy perfecto, sabiendo que tú eres perfecto, tu palabra es perfecta. Y queremos, Señor Dios, hablar de tu palabra. Señor, por eso ruego que tú dirijas, Señor, esta predicación para la gloria de tu nombre. Señor, simplemente estoy aquí para ser tu siervo, un esclavo que trae un mensaje de Dios. Padre, para un mundo que no te quiere conocer, para un mundo aquel que te ha dado la espalda, pero también para tus hijos, mis hermanos, que juntos podamos crecer y madurar, Señor amado, porque queremos honrarte y queremos servirte como dice tu palabra. Señor, gracias, te adoramos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, bueno, en nuestra lectura seguimos en Efesios capítulo 3, versículo 14 al 21. Dice así la palabra de Dios: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y en quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, que os dé conforme a las riquezas de su gloria, y el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, estamos mirando, ¿verdad? El amor hacia Dios. Bueno, según el amor hacia Dios, es el conocimiento que tenemos a Dios. Cuando uno ama a Dios, ¿qué va a amar? Su palabra. Va a estudiar su palabra, va a querer vivir su palabra, ¿verdad? Entonces va a estar conociendo a Dios. Y ese es nuestro como iglesia, como cristiano, es nuestro deseo como hijo de Dios, es conocer a Dios. Y el Señor lo dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a Jesucristo al cual tú has enviado. Entonces, si nosotros nos llamamos cristianos, si nosotros creemos en un Dios, el Dios de la Biblia, vamos a estar escudriñando ¿qué? La Biblia, ¿verdad? Entonces, el tema de hoy es: el amor a Dios recibimos conocimiento. Según el amor que tengamos hacia Dios, es el conocimiento de la palabra de Dios. El Señor dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Bueno, entonces, ¿cómo se va a ver un cristiano que ama a Dios? Por sus frutos, ¿verdad? Va a vivir la palabra de Dios. O va a vivir como un mundano, o va a vivir como un cristiano. El que vive como mundano, es mundano. El que vive como cristiano, es cristiano, ¿verdad? Por eso la Biblia hoy en día, y siempre fue creada, la palabra de Dios, es para que nos analicemos, nos examinemos, que sea ella la que nos juzgue a nosotros. No nosotros cambiar las escrituras, sino que sea ella que cambie nuestra vida. Y ese tiene que ser nuestro fin en esta tierra, ¿verdad? Bueno, mi fin es parecerme a Cristo. ¿Cómo me voy a parecer a Cristo? Obedeciendo la Escritura. Entonces,
nuestros frutos, ver nuestros frutos, nuestros deseos. ¿Qué es lo que queremos hacer en esta tierra? ¿Cuál es mi deseo? Tú lo sabes y Dios lo sabe cuál es tu deseo, ¿verdad? Bueno, mi deseo es ser famoso, mi deseo es ser dinero, mi deseo es tener todo lo que el mundo tiene, o mi deseo como cristiano es conocer a Cristo. Bueno, nuestro deseo como cristiano tiene que ser conocer a Cristo, ¿verdad? Esta es la vida eterna. Entonces, la vida cristiana no es solamente los domingos, de venir, conectarnos, una predicación, y bueno, está, ahí ya cumplí, ya soy cristiano. No, así como los cristianos se reúnen en los templos y se reúnen, ahora no, ¿verdad? Pero bueno, se reúnen en los templos, también el mundo se reúnen en el fútbol, se reúnen en las carreras de caballo. Bueno, cada uno tiene su Dios, ¿verdad? Bueno, pero la vida cristiana no es el domingo, es todos los días, todos los días. Entonces, somos templo del Espíritu Santo, somos aquellos que somos los representantes de Dios, somos aquellos que estamos mirando, ¿verdad? Somos aquellos que somos espectáculos para el mundo en general, que nos están mirando, nuestra familia, nos están mirando cómo actuamos, cómo hablamos, cómo pensamos. Los ángeles están mirando también la actitud de la iglesia de Cristo. Los demonios nos están mirando cómo también trabaja la iglesia de Cristo. Y nuestro Padre Celestial nos está mirando a la iglesia de Cristo. Entonces, por eso digo, la vida cristiana no es solo el domingo, es todos los días. Todos los días. Entonces, tenemos que pensar, ¿cómo vivimos? ¿Vivimos como un religioso, yendo los domingos a la iglesia y los domingos de lunes a sábado vivimos para el mundo? Bueno, eso hacían los religiosos. Y eso hacen los religiosos hoy en día. El cristiano vive para la gloria de Dios. Entonces, Efesios, terminamos el 14 el domingo pasado, vamos a traer el 15. Efesios capítulo 3, versículo 15, dice así: de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Bueno, este versículo está hablando de la familia de Dios en el cielo. ¿Cuál es la familia de Dios en el cielo? Los ángeles, ¿verdad? Todas las potestades que están haciendo la voluntad de Dios allí. Pero aquí en la tierra, ¿quién es la familia de Dios? Es la iglesia. Eres tú cristiano, soy yo cristiano, somos familia de Dios. Entonces, así como los ángeles están en los cielos para hacer la voluntad de Dios, obedecer a Dios, la iglesia, el cuerpo de Cristo, el cristiano, está para obedecer a Dios. Es la familia de Dios. Entonces, si tú eres familia de Dios, vas a obedecer a tu Padre, ¿verdad? Ahora, si eres familiar del mundo, ¿a quién vas a obedecer? Al padre del mundo, el diablo. Entonces, es bien práctica la vida cristiana, ¿verdad? ¿Qué es lo que anhelamos? ¿Qué es lo que practicamos? ¿Somos cristianos? ¿Somos familia de Dios? Bueno, estamos para obedecer al Señor. Bueno, el Señor para eso nos creó. Para eso fue creado Adán y Eva, para tener una relación, pero también para que lo obedecieran. El hombre dijo, no queremos obedecer a Dios, y se fue, ¿verdad?, de la presencia de Dios. Toda la creación obedece a Dios. El único, el que no obedece a Dios, es el ser humano. Entonces tuvo que venir Cristo a buscarnos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nosotros amemos a Dios. Él es el único digno de amar, de obedecer, ¿verdad? Porque Él es Dios, es nuestro creador. Entonces tenemos que estar bien conscientes que la vida cristiana no es solo de domingo. La vida cristiana de todos los días, de obedecer. ¿Por qué? Porque soy familia de Dios, soy hijo de Dios. Y si soy hijo de Dios, voy a hacer lo que mi Padre me manda, ¿verdad? Entonces, lamentablemente hay muchos maestros, ¿verdad?, que engañan y tuercen las Escrituras. Bueno, muchas veces las religiones es lo que usa Satanás para engañar a las personas, ¿verdad? Bueno, hoy en día están en las religiones. Están esos lobos que quieren dividir el rebaño, ¿verdad? Torcer las Escrituras. ¿Para qué? Bueno, para que la familia de Dios, el cuerpo de Cristo, sea afectado y no progrese. Entonces, vamos a ver lo que dice la Biblia. Juan, capítulo 8. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Me encanta leer lo que dice la Biblia porque es la palabra de Dios. Lo bueno es que cada predicador tenemos que hacer lo mismo, ¿verdad? Abrir la Escritura para hablar de las Escrituras. Juan, capítulo 8, versículo 39 al 45. Dice así: respondiendo él les dijo, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fuese hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Bueno, ¿cuáles eran las obras de Abraham? Abraham, Dios le dice que es el padre de la fe. Abraham escuchaba la voz de Dios,
Sí, Señor, allá voy. Sí, Señor, allá voy. ¿Verdad? Y él hacía lo que Dios le mandaba. Bueno, Jesús le está hablando a los religiosos de ese entonces. Y ellos decían, nosotros somos nuestro padre Abraham. Bueno, si ustedes fueran hijos de Abraham, serían hombres de fe, fe en la Escritura. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Bueno, Abraham escuchó la voz de Dios y obedeció. Jesús vino a hablar de la verdad, a dar a conocer al Padre. ¿Ah? ¿Y qué querían hacer los religiosos? Matarlo. No servía a Jesús. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque decía la verdad. Abrió la Escritura. Decía la verdad. Él vino a dar a conocer a Dios. Y si tú estás siguiendo las Escrituras y estás en un lugar donde hay religiosos, va a pasar exactamente lo mismo que pasó en el tiempo de Jesús. Pasó en el tiempo de los apóstoles, pasó en el tiempo de los primeros cristianos, de verdad. Bueno, y hoy en día está pasando exactamente lo mismo. Lo mismo. Satanás metido dentro de la iglesia, dirigiendo iglesias. Religiosos no quieren escuchar la verdad. Versículo 41. Vosotros hacéis la obra de vuestro Padre. Lo dice el Señor. ¿Verdad? Porque muchas veces dicen, ay, Gustavo está hablando y está juzgando. Si la Biblia te está hablando a ti y te está diciendo algo, es porque la Biblia te está juzgando. Es Dios que te está hablando y te está juzgando. Tu deber es arrepentirte y creer en el Evangelio. Versículo 41. Vosotros hacéis la obra de vuestro Padre. Está hablando el Señor, ¿verdad? Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Bueno, acá vemos cómo tiene que ser el carácter de un cristiano. Esta gente conocía la verdad, conocía la ley, la estudiaba, la enseñaba, pero no la vivía, ¿verdad? No amaban al Señor. Y dice él, bueno, si ustedes aman a Dios, ciertamente me amarían a mí, dice el Señor, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido a mí mismo, sino que Él me envió. O sea, el Señor, el Hijo de Dios, vino a la tierra para hablarle del Padre, del Dios que supuestamente ellos predicaban. Sí, hablaban de la ley de Dios, pero no la vivían. No la vivían. Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaría, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mis palabras? Bueno, lamentablemente los religiosos no escuchan la palabra de Dios. Ellos escuchan la palabra de los hombres, la mentalidad de los hombres, escuchan muchas veces toda aquella vivencia de los hombres, pero lamentablemente la religión siempre deja de lado la palabra de Dios. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ya Jesús los enfrenta y le dice, ustedes están engañados. Ustedes lo que son hijos de Satanás. Están perdidos. Por más que estén acá dentro del templo y estén sirviendo al templo, ustedes están perdidos. Son de vuestro padre el diablo. ¿Y qué hace el diablo? Bueno, él ha sido homicida desde el principio, no permanece en la verdad, porque no hay verdad en él. No quieren obedecer la verdad. La religión han torcido la verdad de Dios y no la quieren obedecer. ¿Ah? Entonces Jesús lo enfrenta y le tiene que decir la realidad. Y así somos nosotros los cristianos. Cuando vemos el pecado, cuando vemos gente engañada, tenemos que decir la verdad. El Señor nos dejó ejemplo. Nosotros tenemos que decir la verdad y imitarlo a Él. Cuando habla mentira, del suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Bueno, si enfrentamos a alguien, ¿verdad? Y bueno, está mintiendo, y cuidamos la mentira, ¿qué estamos haciendo? Cuidando el pecado. El cristiano no cuida el pecado. El cristiano mira a Dios, estudia a Dios, conoce a Dios, sabe que Dios odia el pecado. Entonces el cristiano odia la mentira. Entonces tiene que enfrentar, y como el Señor enfrentó a esos religiosos, y decirle, ustedes son de vuestro padre el diablo, ustedes hacen los deseos de él, no los deseos de mi Padre, el deseo del Dios de la Biblia. Podemos estar como estos religiosos, podés estar sirviendo, podés hacer mil cosas para Dios, para tu Dios, pero no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia le gusta que lo obedezcan y que vivan su voluntad. Entonces, el infierno está lleno de religiosos, lleno de gente que piensan que son salvas, pero ¿saben qué? Son personas engañadas.
pero también Dios nos dice en la palabra de Dios que escudriñemos las Escrituras. ¿Cómo sabemos nosotros cuando estamos siendo engañados? Cuando leemos la palabra de Dios. Y si tú tienes el Espíritu Santo y yo tengo el Espíritu Santo que es mi maestro, me va a llevar a la verdad y a entender la verdad de Dios. Entonces, nuestro deber como cristiano es hacer la voluntad de Dios, no agradar a religiones, no agradar a hombres. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, como siempre lo digo, es un libro para aquel que duda de su salvación. Primera de Juan habla de lo que es un verdadero cristiano y lo que es un falso cristiano. Entonces, tú quieres saber si eres verdadero, si eres falso, bueno, lee, estudia Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios. Y aquí lo está diciendo la Escritura. Lo dice la Escritura. Y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, o sea, todo aquel que no vive la palabra de Dios y no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces, la Biblia nos está enseñando que hay dos señores en este mundo. Está el diablo y está Dios. Dios y el diablo. ¿Ah? Entonces no existe el cristiano carnal, el carnal. No existe que es aquel que es un poquito cristiano y un poquito mundano. O eres cristiano o eres mundano. El cristiano va a practicar la verdad. Va a practicar la justicia de Dios. El mundano, capaz que va a una iglesia, capaz que sirve en una iglesia, capaz que predica la palabra de Dios también, pero no la vive, no practica la justicia de Dios. Entonces, están los hijos de Dios, los que practican, viven la palabra de Dios, y están los hijos del diablo, ¿verdad?, que viven como el mundo vive comúnmente. Muchas veces vemos que el mundo disfruta, vemos que el mundo tiene sus atracciones y el mundo festeja y es feliz en el mundo, ¿verdad? Bueno, si una persona va a una iglesia y vive festejando con el mundo y vive en el sistema del mundo, haciendo lo que el mundo le gusta, ¿qué es? Es un mundano que va a una iglesia o a un templo, ¿verdad? Entonces dejemos de disfrazar las cosas y seamos bíblicos, hermanos. Acá la Biblia es bien clara. Si tú estás practicando la justicia de Dios día a día, entonces eres hijo de Dios. Ahora sí, no practicas la justicia, simplemente vas el domingo a la iglesia o escuchas un mensaje y vives como un mundano, busca las cosas del mundo, ama las cosas del mundo, defiende las cosas del mundo, bueno, eres un mundano que va a un templo. Simplemente eso. Pero así como estaba el Señor y confrontó el pecado, así como tuvo Pablo y confrontó al pecado en las iglesias, ¿por qué se imaginan que Pablo escribió tantas cartas? Porque había pecado dentro de las iglesias. Pablo confrontó el pecado dentro de las iglesias. ¿Ah? Ahora, ¿quién está? La iglesia. La iglesia, la responsable delante de Dios y familia de Dios en enfrentar el pecado que le rodea. Sacar esos lobos que están dividiendo el rebaño de Dios. Bueno, entonces tenemos que estar, conscientes. Yo como cristiano, ¿cuál es mi deber? ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí en la tierra? Estoy en guerra. Estoy en un mundo hostil, que no me quiere. Un mundo que me hace la guerra. ¿Por qué? ¿Por qué me hacen la guerra a mí como cristiano? Porque estoy en terreno enemigo. Yo estoy aquí en la tierra para rescatar con el Evangelio, rescatar personas de las garras de Satanás y traerla y llevarla a la patria celestial. Bueno, por eso el mundo no nos quiere. Por eso Satanás no nos quiere. Porque también somos enemigos de Satanás. Entonces, si yo soy enemigo de Satanás, no puedo estar abrazado de Satanás y las cosas de Satanás, ¿verdad? Entonces, por eso el mundo no nos quiere, por eso no tenemos cabida en este mundo. ¿Por qué? Porque somos peregrinos, vamos de pasada, pero vamos de pasada, ¿qué? Predicando, tirando la semilla del Evangelio, hablando de Cristo, viviendo la palabra de Dios. ¿Para qué? Para arrastrar a otros, sacarlo de ahí, sacar a nuestra familia de ahí, de las garras de Satanás. Pero ¿cómo lo hacemos? Viviendo la justicia de Dios. Entonces, lamentablemente hoy en día el cristianismo está dormido, la iglesia está dormida, porque no está haciendo el trabajo que tiene que hacer. Se ha conformado, en América Latina se ha conformado no hay persecución, somos felices, tenemos todo. Estamos tan conformes, tan lindo el mundo,
que parece que el cristiano se ha conformado con este mundo. Y la Biblia me manda, dice, no os conforméis a este mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, ¿verdad? Y vemos a veces falsos cristianos, religiosos, bueno, sí, aquel que enseña, que acostumbró al mundo y tolera el pecado, cuida a los pecadores, ama el pecado, bueno, si lo hace, yo también lo puedo hacer. Yo no estoy mandado a seguir a hombres, yo estoy mandado a seguir a Cristo, vivir para Cristo, amarlo a Él, defender su palabra, vivir su palabra. Entonces, el cristiano tiene un deber, la iglesia tiene que despertar, porque viene Cristo, sí viene Cristo, pero Cristo viene a buscar una iglesia santa, apartada, que está trabajando para Él, no una iglesia que está cómoda en el mundo. La iglesia no puede estar cómoda en un mundo que se pierde. La iglesia es aquella que pelea contra el pecado, que predica la palabra de Dios, que vive la palabra de Dios. No le importa morir por la palabra de Dios. Lo vemos aquí en la Biblia, ¿verdad? Todo hombre de Dios que Dios usó, sufrió persecución. Lo mataron a su familia, perdió todo. ¿Por qué? Porque no seguía el sistema de este mundo. No seguía el sistema de este mundo. Bueno, cada uno pagó un precio, ¿verdad?, por seguir a Cristo. Cristo pagó un precio por salvarnos. Bueno, nosotros tenemos que pagar un precio para salvar a otros también. Tenemos que sufrir en esta tierra, porque no somos de esta tierra. Por eso no nos quieren. Entonces, ¿cómo van a saber que somos cristianos? Porque vivimos la palabra de Dios, bueno, y amamos a los hermanos. El que me ama, mi palabra guardará, dijo el Señor. ¿Saben cómo van a conocer los cristianos? Porque aman la Biblia. Aman mi palabra y la viven. Viven mi palabra. No todo aquel que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. Tengamos siempre presente eso, ¿verdad? A veces vemos personas religiosas que se crían dentro de los templos, que pasan años y décadas dentro de los templos, y dicen, pero esta persona si vive así, yo también puedo hacerlo. Bueno, pero no todo aquel que dice Señor, Señor es salvo dentro de los templos. Nosotros tenemos una responsabilidad, tú y yo como cristianos, de agradar a Dios, vivir la palabra de Dios. Entonces el que me ve a mí, ve eso en mí, ve eso que yo estoy viviendo una vida, la justicia de Dios, viviendo la palabra de Dios, hablando la palabra de Dios, amando a mis hermanos, preocupándome por mis hermanos, amando a mi prójimo como a mí mismo. ¿Lo ven eso? La gente está cansada de hablar y de escuchar, de folletos. La gente quiere ver personas cambiadas. ¿Y cómo vamos a hablar de un Dios que tiene todo el poder para cambiar si me ven a mí y soy un mundano? No es el Dios de la Biblia. Mi vida tiene que ser cambiada, transformada. Cambiada no, perdón. Tiene que ser transformada, ¿verdad? Una nueva persona. Yo soy una nueva persona. Y eso es lo que quiere ver el mundo. El mundo prueba y está probando, prueba en la brujería, prueban en los astrólogos, y prueban la política, y prueban en los templos, prueban en tal religión. No, hermano, nosotros tenemos la solución, y es el Evangelio, es poder de Dios. Bueno, tenemos que vivirlo, vivir el Evangelio, para que otros se salven. Vivamos la palabra de Dios. La palabra de Dios es práctica. Efesios, capítulo 3, versículo 16. Dejamos el 15, ¿verdad? Bueno, la Biblia nos está diciendo que somos familia aquí en la tierra. Y vamos con el 16. Para que os dé. Bueno, Pablo estaba orando, ¿se acuerdan del versículo 14? Pablo estaba orando ¿por qué? Por la iglesia. Pero estaba orando por el bienestar espiritual. Hoy en día escuchamos falsos predicadores, falsos maestros, ¿verdad? Que oran ¿por qué? Por prosperidad, por riqueza. Bueno, Pablo oraba para que la iglesia madurara, para que la iglesia estuviera espiritualmente fuerte, ¿verdad? Entonces, de la misma manera nosotros, en este mundo no queremos prosperidad. Obviamente que si Dios me prospera, me bendice, ¿para qué? Para ayudar y ayudar a otros. Pero si no, me da lo justo, ¿para qué es? Bueno, para poder seguir, para vivir en este mundo, para poder comer, tener un techo, ropa, para subsistir. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio. Entonces, no escuchemos a aquellos que hablan de prosperidad financiera, ¿verdad? Porque Pablo siempre estuvo orando por la prosperidad espiritual de las iglesias. Entonces, estamos siendo tan bombardeados que si te hacen creer que si tú no
no prosperas espiritualmente porque estás en pecado, ¿verdad? Bueno, pero nosotros no estamos para hacer dinero aquí en la tierra, estamos para predicar el Evangelio. Entonces, ¿cuáles son nuestros frutos? Ahí van a salir nuestros frutos. ¿Cuáles son nuestros deseos? Si mi deseo es predicar el Evangelio, ¿qué va a hacer cada cristiano? Hablar de Dios, ¿verdad? Hablar de Dios, hablar en el trabajo de Dios. En el vecino, con el vecino habla de Dios, en su familia habla de Dios. A su esposa le habla de Dios, a sus hijos le habla de Dios. Su tema es Dios. Su tema es Dios. Entonces, tenemos que estar conscientes que tenemos un trabajo, no somos de esta tierra, somos nuestra familia, nuestra casa está en el cielo, allá tengo que ir yo. Mientras esté aquí, mi deber es predicar este libro. Entonces, la Biblia es un autoanálisis que nos estamos haciendo cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Ven eso en mí? ¿Estoy haciendo el trabajo que Dios me dejó a mí como cristiano? Entonces, el reino de Dios no son conseguir cosas de este mundo. El reino de Dios está en los cielos. En el mundo está el Dios de este mundo, que es Satanás. El Dios de este mundo es Satanás. Y si nos buscamos las cosas de este mundo, estamos buscando las cosas del enemigo. ¿Qué tenemos en prioridades? ¿Verdad? Muchas veces vemos gente que se dice ser cristiana, y dice, no, mira, yo voy a hacer dinero, y bueno, cuando tenga dinero, yo voy a servir a Dios. No, o para que después que yo me jubile, voy a servir a Dios tiempo completo. No, el cristiano sirve a Dios en todo lugar, en todo momento, en todo tiempo. Está predicando, está hablando, está viviendo la Biblia, porque para eso fue elegido por Dios, para vivir su palabra. Filipenses, capítulo 1, versículo 3 al 6. Filipenses, capítulo 1, versículo 3 al 6. Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. ¿Ven? Pablo estaba orando por la iglesia de Filipenses, de Filipos, ¿verdad? Bueno, ¿por qué oraba Pablo gozoso, contento? Por vuestra comunión en el Evangelio. Estaban unidos predicando el Evangelio. Estaban unidos dando a conocer el Evangelio. Pablo estaba alegre, contento de ver a los hermanos de Filipo que estaban cumpliendo el trabajo que tenían que hacer. Desde el primer día hasta ahora. No es que empezaron bien, bueno, cuando aceptaron o cuando creyeron en Dios y que Dios los salvó, ellos empezaron bien. No, ellos continuaron en el camino de Dios. Por eso Pablo estaba gozoso, lo estaba felicitando, ¿verdad? Estando persuadido de esto. O sea, yo estoy mirando que ustedes, Dios los salvó, y bueno, y fueron creciendo en el conocimiento de Dios, y fueron avanzando en el conocimiento de Dios, y fueron marchando mejor para la gloria de Dios. Y el versículo 6 lo confirma, dice, estando persuadido de esto. O sea, yo estoy convencido de esto, dice Pablo. Estoy convencido que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Bueno, así como los hermanos de Filipos se salvaron, Dios los salvó. ¿Verdad? ¿Para qué? Bueno, para que estuvieran unidos, predicando y dando a conocer a Cristo, viviendo como cristianos. Pero ellos iban creciendo, iban madurando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el que tenían adentro es el Espíritu de Dios. Y si el Espíritu de Dios está dentro mío y está dentro tuyo, el que comenzó en ti la obra, que es Dios, se va a perfeccionar hasta llegar a Jesucristo, hasta el día de Jesucristo, ¿verdad? No existe aquel que dice, bueno, un día levanté la mano, repetí la oración de lo que dijo el pastor y bueno, ya soy cristiano. No, la Biblia dice que comenzó en vosotros la obra, o sea, Dios te va a perfeccionar. No, pero lo que pasa es que hay un cristiano rebelde, y hay un cristiano... No, cuando nosotros estamos diciendo, bueno, es un cristiano rebelde, es un cristiano carnal, no existe el cristiano carnal. Acuérdense que está Satanás y está Dios. ¿Tá? Entonces, cuando una persona dice ser cristiana y no avanza, es que no tiene nada dentro suyo. No tiene el Espíritu de Dios. Simplemente tiene una religión, no domina. El cristiano va avanzando. ¿Por qué avanza el cristiano? Porque ama a Dios. Y si ama a Dios, ama este libro. No podemos decir yo amo a Dios y no leo la Biblia. Amo a Dios, yo soy seguidor de Dios, predico la palabra de Dios, pero no vivo la palabra de Dios. Eso no es amor. No es amor bíblico. Dios quiere
que aquel que le ame y le obedezca. Es así. Entonces, Pablo oraba por los creyentes. Él estaba gozoso de ver esos hermanos que empezaban de abajo, espiritualmente, ¿verdad? Y fueron creciendo, fueron madurando, y él sabía, bueno, dice, ahora sí, estoy convencido, Pablo lo dice, Dios lo dice, estoy convencido que comenzó algo en ti y en mí, nos va a ir perfeccionando. ¿Vamos a caer? ¿Vamos a pecar? Sí, que sí, claro que sí, porque estamos en un cuerpo humano que es débil, ¿verdad? Pero el cristiano se va a levantar y va a seguir el camino de Dios. Colosenses, capítulo 1, vamos a seguir mirando Pablo orando por las iglesias. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, de pedir que sean llenos de plata. No dice eso la palabra de Dios, ¿verdad? No, de pedir que sean llenos de prosperidad financiera. Tampoco dice la palabra de Dios. Dice de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Nosotros somos personas, sí, humanos, pero también somos espirituales, ¿verdad? Los cristianos somos espirituales. Entonces tenemos que madurar espiritualmente, tenemos que crecer. Mientras vamos leyendo y estudiando la Escritura, vamos teniendo conocimiento, inteligencia espiritual, sabiduría para poder vivir lo espiritual, para poder agradar a Dios, fortalecido con todo poder. ¿Cómo con todo poder? ¿Qué poder? El Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, y recibiréis poder. ¿Para qué? Para poder vivir la vida cristiana, para poder conocer la palabra de Dios, para poder entender la sabiduría de Dios, para ser fortalecidos con el Espíritu Santo, ¿verdad? Para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo apto para participar en la herencia de los santos en luz. Dios te hizo apto a ti y me hizo apto a mí. Acá no hay ningún super espiritual, somos todos iguales. Si tú eres cristiano, tienes la responsabilidad de escudriñar la Escritura y dar a conocer a Dios, vivir la palabra de Dios, pero también tienes la responsabilidad delante de Dios de conocer a Dios, porque esa es la voluntad de Dios, que lo conozcan a Él. Vamos a Tesalonicenses, una hoja para adelante. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1 al 7. Dice, si Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre, en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones. Pablo se ponía a orar y recordaba a los hermanos. Pablo se ponía a orar y pensaba en aquellos hermanos que vamos a ver qué se acordaba Pablo. El versículo 3 dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre, del Padre nuestro, de la obra de vuestra fe. Ellos se acordaban de la fe de los tesalonicenses. ¡Wow! ¡Qué fe! ¡Qué hombres firmes! Hombres fundados en la palabra de Dios. La verdad que son un ejemplo de cristianos. Mire lo que dice, sigue diciendo la palabra de Dios. Y del trabajo, de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Bueno, ellos tuvieron que tomar una elección, como tú y yo, ¿verdad? Desde el momento que Dios me salvó, yo tuve que tomar una decisión. Bueno, voy a seguir a Cristo. Voy a conocerte, Señor, y voy a dar a conocer al mundo quién es Jesucristo. Esa es la elección que hicieron los tesalonicenses, ¿verdad? Bueno, esa también es la elección, ¿verdad?, que nosotros también hicimos, de seguir a Cristo, de ser hombres espirituales, de ser hombres de fe, mujeres de fe, ¿verdad? Conocer a Dios para darlo a conocer. Bueno, porque conocemos, hermanos, estoy en el versículo 4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros con palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis, cuál fuimos entre vosotros por amor a vosotros. O sea, no fue fácil predicar el evangelio ahí. No fue fácil llevar el evangelio. Y hoy en día no es fácil ser fiel a Dios. Bueno, pero los tesalonicenses eran fieles a Dios. Ellos tenían fe.
tenían fe en la Escritura, tenían fe en Dios, sabían que Dios era fiel, ellos tenían que ser fieles. Y de tal manera que habéis sido ejemplo a todo lo de Macedonia y de Acaya, que han creído. Bueno, ya los tesalonicenses eran ejemplo de los pueblos de alrededor. Hoy en día, lamentablemente, no se encuentran iglesias bíblicas, no se encuentran gente comprometida con la palabra de Dios, no se encuentran hombres fieles a Dios. Bueno, pero tienen que haber hombres salvados. El tema es que estamos dormidos, hermanos. Tenemos que despertarnos. ¿Por qué? Porque hay personas que hay que sacar de las garras de Satanás. Hay que predicar el Evangelio. Tenemos que despertar. No solamente predicarlo por aquí, como siempre estoy insistiendo y enfatizando. Tenemos que predicar tiempo y fuera de tiempo. Todos los días somos cristianos. No solo somos cristianos de domingo. Efesios, seguimos. Capítulo 3, versículo 16. Vimos la primera parte, ¿verdad? Para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria. Vamos a ver ese pedacito. Conforme a la riqueza de su gloria. La riqueza nuestra, hermano, no están aquí, están en los cielos. Nuestras riquezas son espirituales. Nuestras riquezas son infinitas. Están para los hijos de Dios. Nos están esperando en los cielos, ¿verdad? Dejamos la riqueza de este mundo para ir a buscar las riquezas espirituales. Pero tenemos que dejar la riqueza de este mundo. Tenemos que dejar el amor del mundo, ¿verdad? Porque si amamos al mundo, no tenemos el amor del Padre. Entonces tenemos que ser conscientes. Si tú eres cristiano y si yo soy cristiano, somos ciudadanos de la patria celestial. Ahora, estamos muchas veces descuidando nuestros tesoros allí en el cielo, ¿verdad? Estamos descuidando, ¿por qué? Porque estamos muchas veces más pendientes de los hombres de este mundo, de las cosas de este mundo, que de nuestras riquezas y de nuestro Padre Celestial. Entonces, tenemos que amar más a Dios. Tenemos que comprometernos más con Dios. Dios nos eligió para eso. Y no obstante eso, un día, tú y yo vamos a estar parados delante de Dios, diciendo y dando cuenta a nuestro Padre lo que hicimos con nuestra salvación, que le costó a mi Salvador su vida, al Hijo de Dios su vida. Él pagó el precio para que yo pudiera ser salvo. ¿Para qué? Para que le demos a conocer. Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado, bueno, de no perder nuestro objetivo. Nuestros objetivos son las riquezas espirituales. Están ahí en el cielo esperándonos. No debemos amar a este mundo. Estamos descuidando el primer y gran mandamiento de Dios, ¿verdad? Dios dice que tenemos que amarlo a Él y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Bueno, ¿qué amamos más? Todos los días, ¿qué más hacemos? ¿Hacemos más cosas para el mundo o hacemos más cosas para Dios? ¿Yo vivo pensando más en las cosas del mundo o vivo pensando más en las cosas de Dios? Bueno, analicémonos y pensemos a quién estamos representando. Entonces, dejemos de esperar en las religiones. Dejemos de esperar que venga un predicador y que venga y nos enseñe esto. Nosotros, cada cristiano, es responsable delante de Dios de dar a conocer a Dios al mundo. Cada cristiano es elegido por Dios para que hable de Él. ¿Ah? Entonces, debemos buscar más la palabra de Dios. Buscar más la palabra de Dios. Efesios, seguimos en Efesios capítulo 3, versículo 16. El ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Bueno, si tú estás alimentando el Espíritu Santo, vas a ser un hombre fortalecido, una mujer fortalecida cristiana, ¿verdad? Bueno, nosotros los cristianos, como vimos, somos hombres y mujeres espirituales. Nosotros buscamos lo espiritual, somos espirituales, pero tenemos que estar fortalecidos espiritualmente. ¿Quién nos fortalece? La palabra de Dios. Todos juzgamos la luz de la palabra de Dios. Todos. Dios nos manda. Dios manda que juzguemos todas las cosas con justo juicio. ¿Cómo juzgamos todas las cosas con justo juicio? Con su palabra. Con su palabra. Entonces, muchas veces han torcido la Escritura diciendo no juzguéis. Pero la Biblia nos manda a juzgar la palabra, a juzgar todo en base a la palabra de Dios. Hasta mi vida, yo me tengo que juzgar
por lo que dice la Biblia. Y si yo estoy viviendo no de acuerdo a la palabra de Dios y soy cristiano, tengo que confesar mi pecado por su nombre, decir, Padre, pequé, no obedecí tal mandamiento o hice tal cosa, me arrepiento, pido por la sangre de Cristo, me limpia de mi pecado, porque la sangre de Cristo es para limpiar los pecados, para eso el Señor derramó por su sangre, para limpiar pecados, y nos limpiamos y seguimos, ¿verdad?, en camino. Seguimos en camino. Bueno, ¿para qué? Seguir fortaleciéndonos. Pero bueno, tenemos que juzgarnos. ¿Cómo voy a saber yo si estoy bien delante de Dios? Tengo que mirar la palabra de Dios y ver cómo estoy yo delante de Dios. Entonces, el poder del cristiano es someterse a la palabra de Dios, hacer, practicar lo que dice la Escritura. Si tenemos el Espíritu Santo dentro tuyo y dentro mío, ¿verdad?, vamos a buscar las cosas de Dios, vamos a amar la palabra de Dios. Bueno, cuando pequemos nos va a doler, ¿verdad? El mundo peca y no se duele. Los religiosos pecan y no les duele, al contrario, dice que quedan asombrados. ¡Wow! ¿Y por qué? ¿Por qué me juzgan? ¡Qué horrible! Están juzgando. Sí, la Biblia te juzga. Arrepiéntete, cree en el Evangelio y sálvate. Vas al infierno. Todos los religiosos van al infierno. Entonces, ese es el deber del cristiano, de juzgar todas las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios odia el pecado y yo tengo que agradar a mi Padre. Y si yo peco, no agrado a mi Padre. Estoy retrocediendo y no estoy agradando a Dios, ¿verdad? Entonces, tengo que estar una y otra vez, todos los días, examinándome, para cada día ser mejor cristiano, para cada día agradar más a Dios. Entonces, la salvación es un nuevo, la salvación, cuando una persona es salva, es tener una nueva relación con el pecado. Una nueva relación con el pecado. ¿Cómo una nueva relación con el pecado? Sí, aquel pecado que amabas, ahora no lo puedes ni ver, no lo quieres. ¿Por qué? Porque eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, no amas el pecado, no proteges el pecado, no cuidas el pecado. Por eso nosotros los cristianos tenemos que dejar el pecado de lado. Estamos en guerra. En guerra vamos a ir contra los demonios y fuera demonios. No, estamos en guerra contra el pecado. El pecado es nuestro enemigo. Entonces Dios nos puso como soldados para combatir el pecado. Estamos para combatir el pecado y resistir al diablo. No andar corriendo atrás del diablo diciendo, diablo, andate de acá y te reprendo. Y eso no manda la palabra de Dios. Ustedes lean Efesios capítulo 6, que habla de la armadura del cristiano. ¿Para qué Dios nos manda a poner toda la armadura? Para resistir al diablo. No ir a pelear contra el diablo. Resistir al diablo y él huirá de vosotros, dice la palabra de Dios. Entonces, por eso tenemos que ver las diferencias de la palabra de Dios y las religiones. Cuando tú vas, ¿predican la sana doctrina? Bien. Ahora, si no predican la sana doctrina, bueno, huye de aquel lugar y busca un lugar donde van a predicar la sana doctrina. Entonces, el cristiano está en guerra contra el pecado. Por eso el cristiano lee y estudia la Escritura. Bueno, obviamente que no nos van a creer. No vamos a ser aceptados. Claro que no. ¿Por qué? Porque combatimos el pecado. Una vez le dije a un pastor, vamos a tener que ajustar lo que dice la palabra de Dios. Sí, pero mi hermano, si hacemos lo que dice la palabra de Dios, no queda nadie. Pero nosotros estamos para agradar a Dios, no para agradar a los hombres. Sí, pero no, tenemos que... Bueno, así es la religión. No quieren agradar a Dios. Quieren hombres, quieren mujeres, quieren dinero, quieren ofrenda. No están mirando a la palabra de Dios. No quieren a Dios. Nosotros los cristianos amamos a Dios. Por eso defendemos las Escrituras y vivimos la Escritura. Con nuestros errores, nuestros fracasos, pero seguimos peleando contra el pecado, queriendo vivir cada vez más en santidad. ¿Por qué quiero vivir más en santidad? Porque yo estoy esperando a Cristo. Y Cristo va a venir a buscar cristianos santos, cristianos apartados del mundo, no cristianos abrazados del mundo, no cristianos que se dicen cristianos y los domingos y de lunes a sábado son mundanos. No, Cristo viene a buscar santos, personas apartadas para que están viviendo para la gloria de Él. Segunda de Corintios capítulo 4.
Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuevo hombre exterior, aunque nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día. Entonces, hermanos, aquí la Biblia es bien clara, ¿verdad? Nuestro cuerpo se va envejeciendo. El cristiano se va envejeciendo, sí, se va a envejecer y se va a morir, claro que sí. Pero el cristiano, el hombre interior, el Espíritu Santo que está dentro del cristiano, se va fortaleciendo y se va renovando día a día. Eso lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Aunque nos vamos enfermando, aunque decaemos, bueno, el de adentro tiene que estar resurgiendo, él tiene que estar fortaleciéndose, ¿verdad? No puede ser que pasen años escuchando mensajes, años estudiando la Escritura y que en tu vida no haya nada. Tiene que haber algo, porque acá la Biblia dice, ¿verdad? Nuestro hombre exterior se va desgastando y el interior, no obstante, se renueva de día en día. Bueno, Pablo estaba pasando tribulaciones, estaba pasando mal, sí, pero el hombre interior de Pablo se estaba fortaleciendo, se estaba madurando, estaba adquiriendo más conocimiento. ¿Para qué? Imagínense en Pablo, adquiriendo conocimiento y guardando todo ese conocimiento durante años para él. Pablo, tenés que escribir a la iglesia de Corintios. No, la iglesia de Corintios que se maneje. Yo lo que sé para mí, aquel que se maneje, yo lo sé para mí. Hermano, si tú sabes, Dios te ha enseñado cosas, secretos, porque para eso estamos, para conocer los secretos de Dios y para enseñarlos a otros. Todo predicador, todo cristiano, toda cristiana está en esta tierra para enseñar a otros. ¿Ah? Puede ser nuestro hijo, como dije, nuestra esposa, el vecino, un amigo en el trabajo. Siempre el cristiano está enseñando algo de Dios. Ay, yo no puedo porque no sé qué decir. Sí, si tienes el Espíritu Santo dentro tuyo, Él te va a guiar a decir lo que tienes que decir, ¿verdad? El Señor le dijo, cuando vayan y prediquen el Evangelio, y el Espíritu le va a guiar lo que tienen que decir. Bueno, el mismo Espíritu Santo tenían ellos y tenemos nosotros. ¿Para qué? Para que nos guíe a lo que tenemos que decir. Tenemos que, como cristianos, escudriñar la Escritura, pasar el tiempo y ser más fortalecidos espiritualmente. ¿Por qué? Porque Filipenses 1:6 dice, y que comenzó en vosotros la obra, si Dios comenzó algo en ti, la obra de una nueva persona, bueno, te va a ir perfeccionando. Entonces, si Dios lo dice, sí, amén. Si yo tengo el Espíritu Santo, yo me estoy perfeccionando, porque Dios lo dice, ¿verdad? Entonces, cada día, cada año, me tengo que hacer una evaluación como cristiano y decir, bueno, este año progresé un poquito más, conocí un poquito más aquí, ¿verdad? Este año enseñé un poquito más la palabra de Dios. Bueno, oramos, Señor, quiero que se salve mis hijos. ¿Y cómo se van a salvar si tú, que eres cristiano, no les predicas? ¿Cómo tú, que eres cristiano, no vives la palabra de Dios? ¿A quién van a mirar a tus hijos? Bueno, andale de la iglesia el domingo, que allá la maestra de la escuela dominical te enseñe, o el pastor te enseñe. No es bíblico eso. Es el hombre y la mujer cristiana que tienen que enseñar a sus hijos. ¿Ah? No estoy en contra de la escuela dominical ni en contra de las reuniones de niños, pero lo principal es que el hombre le enseñe a su esposa y su esposa le enseñe también a sus hijos, ¿verdad? Si la esposa es cristiana, ahora si el hombre es inconverso, está la esposa cristiana, bueno, la esposa tiene que enseñar, porque es su deber delante de Dios, enseñar a sus hijos, enseñar a alguien, porque para eso estamos en la tierra. Y Pablo dijo, ay de mí si no predico el Evangelio. Bueno, ¿para qué estás tú en la tierra? ¿Para encerrarme en mi casa y estudiar? No, yo ya sé. No, lo que yo sé es para enseñar a otros, para enseñarle a los que están al lado mío. Dios siempre está trayendo alma al lado nuestro. Vivimos en una vecindad donde hay gente al lado nuestro. Vamos a un almacén, vamos al supermercado, nos saluda gente en la calle. Ahí mismo predicar el Evangelio, decir Cristo murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día para darte salvación. Tú tenés que creer en Cristo y arrepentirte de tu pecado. Un niño lo hace eso. Todos podemos hacer eso, ¿verdad? Entonces, es nuestra responsabilidad es ser maduros espiritualmente
para dar a conocer más a Cristo, más a Cristo. Nuestra responsabilidad es crecer más. Debemos entonces examinarnos cómo son nuestros caminos. ¿Nuestros caminos son bíblicos o de una religión? No, vea, yo fui el domingo y el pastor dijo esto. No existe, no es bíblico el pastor dijo esto. Dios dice en su palabra esto. Entonces, si Dios lo dice, es sí, amén. ¿Verdad? Tenemos que tener convicciones bíblicas. Tenemos que actuar bíblicamente, no porque un hombre o una religión dice, ¿verdad? Bueno, la religión dice, ven, pasa adelante, levanta tu mano, repite esta oración y vas a ser salvo. Y después esa persona no aparece nunca más en la iglesia. Va el pastor y le dice, estoy hablando de religiones evangélicas, va el pastor y le dice, pero hermano, aquel día, ¿te acordás cuando fuiste en aquella campaña? Levantaste la mano, hiciste la oración, ¿sos salvo? ¿Qué haces acá? ¿Por qué no vas a la iglesia? Hermanos, si no, Dios no comenzó la obra en esa vida, no podemos engañar a las personas y decirle que es salva. Esa persona no tiene nada. Tiene que tener el Espíritu Santo para que esa persona ame a Dios, busque las cosas de Dios, quiera conocer a Dios, se congregue, quiera obedecer la palabra de Dios. Un mundano no quiere obedecer la palabra de Dios. Entonces, no dejemos de engañar a las personas. Cristo, cuando andaba en la tierra, no anduvo diciendo, a ver, ¿quién quiere aceptarme? A ver, levante su mano. Juan el Bautista, no, bueno, repitan la oración conmigo y van a ser salvos. No es bíblico, hermano, eso no es bíblico. Entonces, el mensaje que trajo Juan el Bautista fue el mismo mensaje que trajo Cristo y el mismo mensaje que trajeron los apóstoles. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Ese es el mensaje para nosotros. Arrepientan en su pecado y crean en el Evangelio. Son pecadores, por eso Cristo murió en la cruz. Por mí y por ti. Ese es el mensaje que tenemos que decir, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, ¿por qué las iglesias se decaen? ¿Por qué las iglesias se dividen? Porque no hay cristianos. Hay mundanos sirviendo a un Dios que ellos se imaginan. No es el Dios de la Biblia. Y por eso se destruyen, por eso se dividen. ¿Por qué? Porque está lleno de lobos. En los últimos tiempos, dice Timoteo, van a venir lobos que van a querer destruir el rebaño. Y lo están logrando. ¿Por qué lo están logrando? No, porque la iglesia, bueno, sí, se ve que el enemigo tiene más poder. La Biblia me dice que el que está en nosotros es mucho más poderoso que el que está en el mundo. Entonces la iglesia está dormida. Los cristianos verdaderos están dormidos, porque no pelean por la palabra de Dios. Dejan que se destruya todo, dejan por cuidar a los hombres y a las mujeres que se destruyan. Pero los cristianos estamos contra el pecado. Y si tú recibiste el poder, que es el Espíritu Santo, de Hechos 1:8, recibiréis poder. Vamos, si tienes el poder de Dios, tenés el Espíritu de Dios, vas a tener la capacidad, la valentía para poder predicar la palabra de Dios. Como lo vemos, todos los hombres que Dios eligió murieron y sufrieron. ¿Por qué? Porque les gustaba que lo mataran. Murieron por la palabra de Dios, por las cosas de Dios. Hoy en día estamos en este Uruguay bendito, que no hay persecución, está todo tan precioso, que hasta la iglesia está adaptada al mundo, está tan lindo todo. Ay, yo estoy esperando al Señor. Y bueno, hermano, ¿qué estás haciendo? ¿Estás predicando el Evangelio? No, yo estoy esperando acá al Señor, yo estoy leyendo, yo me cuido yo. Aquel que dice, bueno, si Dios lo salva, que lo salve. No, hermano, eres tú el que tiene que ir a aquel, al vecino, a tu hijo, a tu nieto, a tu marido, a tu esposa. Eres tú que tiene esa responsabilidad delante de Dios. Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Versículo 5 al 9. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y Pablo está hablando a la iglesia de Roma y dando a entender, bueno, si tú eres de este lado, si tú piensas en las cosas de la carne, eres de vuestro padre, el diablo. Si tú piensas en las cosas del Espíritu, eres del Padre de los Espíritus, de Dios, ¿verdad? Porque el ocuparse de la carne, ¿qué dice? Es muerte, es condenación, es separación de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Pero el ocuparse del Espíritu, ¿qué es? Vida y paz. Vida y paz. Por cuanto los designios de la carne
son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, analízate tú, como yo me analizo todos los días. ¿Estoy viviendo qué? ¿Como el Espíritu dice? ¿Como las obras del Espíritu? ¿O como las obras de la carne? Ahora está hablando la iglesia, le dice, vosotros no vivís según la carne. Ustedes cristianos no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Bien, Pablo nos está diciendo, reafirmando lo que yo dije anteriormente. Si tú tienes el Espíritu Santo, vas a vivir de acuerdo a las Escrituras. Si tú no tienes el Espíritu Santo, vas a vivir, tu diario vivir va a ser de acuerdo a tu carne, ¿verdad? Entonces, no nos engañan las Escrituras. La Escritura tenemos todos. Simplemente nosotros tenemos que escudriñarla. No dejarnos llevar por religiones ni por aquellos que tuercen la Escritura. Entonces, cada predicador debe leer las Escrituras, hablar las Escrituras. No predicar vivencias, no hablar de lo que yo hice. No, eso no es bíblico. Lo que es bíblico es lo que dice la Biblia. Entonces, no es como dije hoy, el pastor dijo, sino Dios dice así. Nosotros estamos, los cristianos, para obedecer la voz de Dios. Dios escogió hombres para que llevaran su palabra. Gálatas 5, en la iglesia también que le dio trabajo al apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque también estaba metida el mundo dentro de la iglesia y estaba ganando el mundo a la iglesia. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? El mundo gana dentro de las iglesias. El pecado gana. ¿Por qué? Porque los cristianos han bajado sus normas. Se han vuelto cobardes. Se han vuelto miedosos a decir la verdad. Por miedo a juzgar. La Biblia me manda a juzgar con justo juicio el pecado. El pecado. Bien, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Otra vez lo mismo, el mismo mandamiento, 2 veces. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O sea, ya no es lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que dice un hombre o lo que piensan varios hombres, sino lo que dice la Escritura, ¿verdad? Ya no hacemos más lo que dice nuestra mente, sino estamos haciendo ahora lo que dice la mente de Cristo, que también dentro de nosotros, que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, tenemos la Escritura para hacer lo que la Escritura dice. Pero si soy guiado por el Espíritu, no estoy bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, que ya lo que os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bueno, ay, qué horrible, Pablo estaba juzgando. Sí, estaba diciendo lo que dice la palabra de Dios. Es un mensajero de la palabra de Dios. Y si tú estás practicando estas cosas, pero vas los domingos, sirves y haces, todo lo que tú piensas que estás agradando a Dios, pero practicas estas cosas, no heredarás el reino de Dios. La Biblia lo dice. Entonces no nos engañemos porque hacemos algo dentro de un templo o porque yo llevo tantos años dentro de un templo o de una religión. El cristiano obedece las Escrituras. El cristiano es un hombre espiritual que hace los frutos del Espíritu. El versículo 22 hasta el 25 habla de lo que hace el cristiano, lo que practica el cristiano. En su casa lo pueden leer, ¿verdad? Anotarlo y leerlo. Lo que hace un cristiano, lo que debe hacer un cristiano. Porque muchas veces vamos y hablamos, ¿verdad? Y con otros, y no, lo importante es servir, hermano. Hay que servir. Bueno, sí, hay que servir, pero porque Dios nos manda que hay que servir. Todo creyente tiene que servir. Pero bien, ¿cómo servimos? ¿Quién va a servir? ¿Es alguien consagrado
a las escrituras y a Dios que está sirviendo, bueno, ese sí va a agradar a Dios, ¿verdad? Pero aquel, como pasó en el Antiguo Testamento, Dios miraba al pueblo de Israel, a los sacerdotes, y dijo, me da asco ya todos los sacrificios que están haciendo. Miren, para mí, todo lo que están haciendo y no obedecen la escritura, no obedecen la ley, me da asco. ¿Ah? ¿Por qué? Porque Dios se agrada no en lo que tú haces, sino obedecer la palabra de Dios. No en los sacrificios que haces dentro de una religión, sino obedecer la palabra de Dios. Entonces, ¿qué estás practicando? ¿Qué es lo que vives diario? ¿Vives la fruto de la carne? Bueno, la Biblia, la palabra de Dios, está diciendo que te tienes que arrepentir y creer en el Evangelio para ser salvo. Efesios capítulo 3, versículo 17. Se pasó el tiempo volando. Efesios 3, 17. Para que habite Cristo, Efesios 3, 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Bueno, tú tienes a Cristo, yo tengo a Cristo, sí, claro. Bueno, todo creyente, ¿verdad? Va a estar, como dice acá la palabra de Dios, arraigados y cimentados en amor, arraigados y cimentados. O sea, no sé si han visto cuando se hace una viga y se pone varilla, ¿verdad? La varilla queda metida dentro de ese hormigón y que para romper eso es durísimo, ¿verdad? Bueno, así está el cristiano dentro de Cristo. Cimentado, firme, parado dentro de la roca, parado en la roca de Cristo. Nadie lo mueve, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un cristiano maduro. Es un hombre que estudia la Escritura, que vive la Escritura y enseña las Escrituras a otros. Para eso estamos. Romanos capítulo 8. Quiero terminar el versículo 17. Tenía hasta el 18, pero no me dio el tiempo. Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Todo creyente tiene el Espíritu de Cristo. Todo aquel que ha nacido de nuevo tiene el Espíritu de Cristo. Y se va a ver cómo, por sus hechos, por sus frutos, ¿verdad? La vida cristiana es práctica. La vida cristiana es vivir la palabra de Dios, como estoy diciendo una y otra vez. Y los mismos versículos van afirmando lo mismo. Entonces, siempre estamos tratando de escudriñar más y enseñar más, sacrificarnos más. Y sacrificio. Vamos a sufrir. Los hombres que Dios eligió, las mujeres que Dios eligió sufrieron. Nosotros, ¿por qué no vamos a sufrir por Cristo? Él murió por mí, Él sufrió por mí, y yo no puedo ni siquiera hablar de Él. Entonces el Señor dice, bueno, aquel que se avergüenza de mi palabra, yo me voy a avergonzar delante de mi Padre y de los ángeles. No todo aquel que dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. Entonces, es algo serio lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque tú puedes estar engañado dentro de una religión, diciéndote que eres cristiano porque sirves, pero vives como un mundano. Y te vas a morir hoy, ¿y dónde vas a ir? Vas al infierno. ¿Por qué? Porque no practicas la justicia de Dios, la palabra de Dios. Porque no tienes el Espíritu Santo. Si tienes el Espíritu Santo, vas a practicar la palabra de Dios. Juan 14, precioso pasaje, Juan 14, versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, o sea, aquel que dice, bueno, yo amo al Señor, mirá, mi Señor, yo todos los domingos voy y sirvo al Señor y lo amo. Así, bueno. Acá la Biblia dice, el que me ama, dije, versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Entonces, si tú amas a Dios, vives la palabra de Dios, tienes a Dios dentro tuyo, viviendo dentro tuyo, para que tú puedas vivir la vida cristiana que agrada a Dios. ¿Ven? Después dice el versículo 24, el que no me ama, ¿qué hace? El que no ama a Dios,
no guarda mis palabras. Y las palabras que habéis oído no es mía, sino el Padre que me envió. Acá nos dice el que me ama es el que más sirve. El que me ama es el que predica mejor. El que me ama es el que tiene la iglesia más grande. No, el que me ama guarda mi palabra, vive mi palabra, ama mi palabra. Entonces debemos analizarnos, ¿verdad? Porque como dije hoy, es el juego del destino eterno de tu alma. Puedes estar jugando a ser cristiano o ser cristiano verdadero. Entonces tenemos que ser conscientes de que Dios está diciéndote a ti y diciéndome a mí qué es nuestra vida como cristianos. ¿Estamos viviendo de acuerdo a la Escritura? ¿Estamos viviendo de acuerdo a lo que Él dice? ¿O estamos viviendo un poquito en el mundo y un poquito el domingo en la iglesia? No, hermanos, Dios quiere todo. Cuando Cristo murió por ti, es para que todo tu cuerpo es un sacrificio vivo para Él, no un poquito para el mundo y un poquito para Él. Dios quiere todo de tu vida. Si tú eres cristiano, vas a comprometerte con Él, vas a vivir para Él, para la gloria de Él. ¿Por qué? Porque Cristo murió por mí. Cristo murió por mí. Entonces, tenemos que ver, tengo más versículos para leer, pero vamos a leer el último, Primera de Juan, para afirmar lo que dice la palabra de Dios, en lo que estamos hablando. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8 al 12. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. O sea, aquel que no ama, no ama la palabra, no ama a su hermano, no ha conocido a Dios. Y en eso se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces, aquel que dice que es cristiano y ve a su hermano en la calle, que dice que es cristiano y ve a su hermano, y mira para el otro lado, wow, una vez que y este que dice que es hermano, acá en la iglesia, hermano, me ve en la calle y no me saluda. Aquí la Biblia dice, bueno, ¿cómo va el mundo a conocer que somos hijos de Dios, hijos de amor? Porque nos amamos entre hermanos. Bien, entonces, si yo amo a mi hermano, ¿verdad? El mundo me está mirando, los ángeles me están mirando, los demonios me están mirando. ¿Cómo se aman? Claro, son cristianos, por eso se aman tanto. Entonces, tenemos que, con actos, con frutos de las personas, vemos cuáles son los hermanos, ¿verdad? Claro que sí. 19 al 21. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Por qué amamos a Dios nosotros? Porque yo soy una buena persona. No, amamos a Dios porque Él me amó primero. Cristo vino y dio su vida por el mundo, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Bueno, Dios amó a este mundo. Entonces, Cristo amó al Padre también y obedeció a su Padre y vino a morir por nosotros. Cristo también nos amó. ¿Para qué? Para que nosotros amáramos al Padre. ¿Ah? Dios nos creó, tenemos que volver para atrás. ¿Para qué me creó Dios? Para que yo lo ame, para que yo le sirva. Toda la creación le sirve a Dios. El ser humano fue el único que le dijo, no te quiero obedecer. Voy a hacer lo que yo quiero. Lo que mi carne quiere, lo que mis ojos quieren. Es el único. Entonces tuvo que venir Cristo a sacarnos de esa ignorancia, ¿verdad? Que estábamos muertos espirituales, sacarnos de ahí. ¿Para qué? Para que vivamos, para darle gloria a Dios y amemos a Dios. El único que merece toda la gloria, el único que merece todo el amor, el primer amor de nuestra vida es Dios, porque para eso mandó su Hijo, para que nosotros los cristianos le amemos a Él. Dios quiera que tu vida, y yo también, ¿no? Que es mi oración,
cada día podamos amar más a Dios, ¿verdad? Y ver y analizarnos qué dice la Escritura de mí, qué dice Dios de mí, de Gustavo. ¿Ah? Muchas veces oramos, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Bueno, ¿quieres hacer mi voluntad? Lee la Biblia, escudriña las Escrituras y Dios te va a decir lo que tienes que hacer. Entonces debemos despertar. Iglesia de Cristo, cristiano. Si no podemos congregarnos, sí, pero donde tú estás eres luz. Donde tú estás eres sal. Donde tú estás eres maestro para enseñar a un Dios que tú conoces, si es que lo conoces. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Quiero adorarte, quiero bendecirte, porque tu palabra es tan clara, Señor. Ayúdanos a nosotros a cumplir tu palabra. Señor, sin duda, al ver tu palabra que es tan perfecta y verme yo tan imperfecto, tan malo, Señor, al ver, Señor amado, cómo tu iglesia está decayendo, cómo los cristianos estamos decayendo. Padre, ayúdanos, Señor, danos fortaleza. Así como oraba Pablo por fortaleza espiritual, para que nos ser hombres valientes, ser hombres de valor para la obra de Cristo. Señor, ayúdanos y despiértanos. Y Señor, que el Uruguay sea para ti, que el mundo sea para ti, pero que tu iglesia despierte, Señor. Empieza por mi vida. Perdóname por fracasar tanto. Perdóname, oh Dios, porque, Señor, tantas veces digo, soy hijo de Dios, y tantas veces fallo y fracaso. Señor, pero estoy persuadido de esto, que tú comenzaste la obra en mi vida y la vas a seguir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Ayúdame, Señor. Ayúdame, oh Dios, a hacer esa luz. Ayúdame a hacer esa sal. A estudiar tu palabra, a enseñar a otros. La gloria es para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por seguirnos y por estar con nosotros y por escucharnos. Por favor, sigan orando para poder seguir predicando la verdad, lo que dice Dios a los cristianos. Bendiciones, hermanos. Que pasen bien y estén orando con nosotros. 18:30 los esperamos el próximo domingo.